Bueno, pues después de que se haya grabado 30 minutos, se ha borrado. Entonces, bueno, pues vamos a empezar otra vez, porque eso es que la vida quiere que me lo vuelva a rebasar. Y me va a venir bien, ¿vale? Mirando siempre la parte positiva. Vamos a darle hacia atrás. Y vamos a empezar otra vez. Seguramente no lo hagan menos tiempo porque antes me detuve mucho más, ¿vale? Pero bueno, pues lo siento. Vamos, que nos tocaba con... ¿Dónde estaba Rocío? Mira, me lo sé de aquí. Porque tenía una esquinita. 2.3. No puede ser. Aquí 2.2. Aquí empezamos, ¿vale? Venga, agonistas parciales. Vamos otra vez. Inhibidores de la recaptación de serotonina. Spice. S. Porque sí. Agonista parcial. PA. De parcial, ¿vale? Inhibidores y serotonina. IS, ¿vale? Entonces es par de parciales, ¿vale? Parciales y inhibidor y serotonina, ¿vale? Vilazodona combina inhibición SERT con agonismo parcial 5-HT1A, por lo que es considerada un ASPARI, agonista parcial, inhibidor de recaptación de serotonina. Esta combinación refuerza las propiedades antidepresivas y la tolerabilidad de ISRS y IRNS SN en algunos pacientes. El efecto de la vilazodona también se logra añadiendo antipsicóticos atípicos agonistas de CYP5-HT1A, por lo que es considerada un SPARI, agonista parcial, inhibidor. Vale, me he perdido. Añadiendo antipsicóticos atípicos agonistas de HT5-HT1A, como la quetiapina, aripiprazol, a los que ISRS y IRNS, pero esto tiene otros efectos no deseables, añadiendo buspirona a los ISRS o IRNSN. No obstante, no es igual porque, y ahora aquí nos compara la buspirona, ¿vale? Con la vilazodona. La buspirona y su metabolito activo, que es 6-hidroxibuspirona, son agonistas parciales de 5-HT1A, más débiles que la vilazodona y se cree que ocupan menos receptores 5-HT. Su ocupación solo es sólida cuando hay niveles bajos de 5-HT. Sin embargo, con la vilazodona da igual que los niveles sean altos o bajos. La buspirona ocupa un 10-20% de receptores 5-HT1A y bloquea un 80% de SERT, mientras que la vilazodona lo hace al 50%. La buspirona provoca más disfunción sexual que la vilazodona. Nos tiene que quedar claro que la vilazodona es una agonista parcial. El mecanismo de acción de los SPARI se ilustra entre las páginas 301 y 302, en las figuras 7.25 y 7.29, ¿vale? Por si lo queréis entender mejor. Recaptación de serotonina, norepinefrina, inhibidores de la recaptación de serotonina, norepinefrina, IRSN. Importante saber que tiene una sólida inhibición de transportador de serotonina, que tiene diversos grados de inhibición del transportador de norepinefrina y que también estimula la dopamina, especialmente el córtex prefrontal, ¿vale? En teoría, debería haber una ventaja terapéutica cuando añadimos inhibición del NET con inhibición del SET, porque se amplía el alcance del antidepresivo por más regiones cerebrales. Una prueba de ello podría ser la venlafaxina, que parece tener más eficacia cuanto más se aumenta la dosis. Es decir, cuanto más inhibición del NET, más estimulación noradrenérgica tiene. Los IRSN son más eficaces que los ISRN. ¿En qué? En el tratamiento del síndrome del dolor múltiple o el tratamiento de síntomas vasomotores relacionados con la perimenopausia. La inhibición del NET incrementa la liberación de dopamina en el córtex. Los IRSN no solo estimulan la serotonina y la norepinefrina en todo el cerebro, sino también la dopamina, específicamente en el córtex prefrontal. 2 acciones y media.
¿Cómo la inhibición del NET libera dopamina en el córtex prefrontal? Tenemos la venlafaxina y la desvenlafaxina, ¿vale? Y nos la va como combinar. La venlafaxina a dosis baja es más potente en inhibición de la recaptación de 5-HT. A dosis alta es más moderada en la recaptación del NET. Parece que tiene mayor eficacia en la depresión mayor que los ISRS. Se usa también para trastornos de ansiedad. Produce efectos secundarios como sudoración y elevación de la tensión arterial. Liberación prolongada de venlafaxina XR, una dosis diaria, reduce náuseas aunque puede generar abstinencia. Y la desvenlafaxina es un substrato CYP2D6, que es un metabolito activo de la desvenlafaxina. Tiene mayor inhibición NET respecto a SERT en comparación con la venlafaxina. Después de administrar los fármacos, los niveles plasmáticos de venlafaxina son la mitad que los de desvenlafaxina, aunque si el paciente toma otro fármaco inhibidor de este, se invierten los niveles plasmáticos y se reduce por tanto la cantidad de inhibición del NET. Resulta impredecible cuánta inhibición NET tendrá una dosis determinada de venlafaxina, más predecible para la desvenlafaxina. Incrementa la norepinefrina y el 5-HT en todo el cerebro, pero dopamina solo en el córtex prefrontal, ¿vale? Entonces, importante saber que los inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina son la desvenlafaxina, la venlafaxina, duloxetina y milnacipran, ¿vale? Vamos a ver, hemos visto estos dos y ahora vamos a ver los siguientes. Pero bueno, de la desvenlafaxina, ¿vale? Nos queda que los síntomas vasomotores, ¿qué son estos? Pues es importante tratarlos no solo porque generan malestar, sino porque también pueden ser un elemento desencadenante de la aparición o recaída de depresión mayor. El tratamiento con este podría reducir la hiperreactividad hipotalámica y minimizar así estos síntomas. Los ISRS funcionan mejor en mujeres con estrógenos, por lo que será mejor el tratamiento con ISRS en mujeres perimenopáusicas y en mujeres posmenopáusicas con TSE. Los IRSN funcionan bien en mujeres pre y post, tanto si reciben TSE como si no. Entonces, TSE es terapia de sustitución de estrógenos, ¿vale? Decir que estos síntomas en mujeres perimenopáusicas mejoras con desvenlafaxina. También con clonidina y con gabapentina. La desvenlafaxina puede ser una alternativa a la terapia de sustitución de estrógenos, que es el TSE, en mujeres menopáusicas, ¿vale? Duloxetina, inhibición del SERT ligeramente más potente que de NET. Ha transformado nuestra visión de la depresión y el dolor. No solo activa la depresión en ausencia del dolor, sino también el dolor en ausencia de depresión. Todo tipo de dolores, como es el dolor neuropático diabético periférico, la fibromialgia, dolor musculoesquelético crónico, dolor asociado a osteoartritis, dolor lumbar, ¿vale? Los síntomas de dolor físico, como es el somático, son un conjunto legítimo de síntomas que acompañan a la depresión, y no solo una forma de dolor emocional, sino que hasta ahora no se les hacía mucho caso. Las acciones de IRSN dual de duloxetina y otros IRSN son superiores a las acciones serotoninérgicas selectivas de los ISRS para dolor neuropático de diabetes y dolor crónico físico asociado a la depresión. La función de inhibición NET es importante no solo para dolor sin depresión, sino también para el dolor asociado a la depresión. Menos hipertensión y menos abstinencia que la venlafaxina. Nos vamos al milnacipran, ¿vale? En Asia y Europa se toma como antidepresivo. En Estados Unidos se receta para la fibromialgia. Es como un IRSN atípico que actúa como inhibidor del NET más potente que SERT. Esta circunstancia mejora los síntomas de dolor, sobre todo en fibromialgia, puesto que las acciones noradrenérgicas son más apropiadas para esto. Mejora los síntomas cognitivos tanto en depresión como en fibromialgia. Se llama fibrofog. Hace que sea más activador y energizante que otros inhibidores de recaptación de serotonina norepinefrina. El levomilnacipran, que está en desarrollo clínico, pretende mejorar los síntomas de fatiga y falta de interés que producen estos que hemos dicho. Causa más sudoración y dubitación en la micción que otros, y 2 veces al día por su
vida media corta. Bupropión. Inhibidores de la recaptación de norepinefrina, dopamina. Bupropión, equipo, esto cae en el examen sí o sí un montón. Entonces, importante, te haces tu cuadro, te haces lo que tú quieras. En Estados Unidos, el bupropión se comenzó a vender como antidepresivo de liberación inmediata con 3 dosis diarias. Ahora el uso del fármaco con liberación inmediata ha sido abandonado y sustituido por el de liberación prolongada. Un bupropión SR, que son 2 dosis al día, y bupropión XL, que es 1 dosis al día. El bupropión es un activador estimulante. No produce disfunción sexual como otros inhibidores del SERT, quizá porque carece de un componente serotoninérgico significativo en su mecanismo de acción. Perdón. Es un antidepresivo eficaz para pacientes que no toleran los efectos secundarios de los ISRS y para los que no tienen estimulación de serotonina con ISRS. Está especialmente indicado para combatir síntomas del síndrome de deficiencia de dopamina. El efecto positivo reducido incrementa el radio de difusión de la dopamina y de la norepinefrina. La combinación de un ISRS o un IRSN con bupropión es buena para evitar la reducción del efecto positivo o el aumento del negativo. El bupropión inhibe tanto la recaptación de la dopamina, inhibición del TDA, transportador de dopamina, como del norepinefrina, inhibición del transportador de norepinefrina. Y es metabolizado en varios metabolitos activos. Algunos de ellos también se encuentran en el cerebro. Por tanto, el bupropión es tanto un fármaco activo como un precursor para otros fármacos activos, es decir, un profármaco para múltiples metabolitos activos. El más potente es la radafaxina. ¿Pueden los efectos del bupropión sobre el NET y el TDA influir en sus acciones clínicas sobre pacientes deprimidos a dosis terapéutica? Si se cree que se requiere un 90% de ocupación del transportador de dopamina y NET para lograr acciones antidepresivas, la respuesta sería que no. Mientras que los ISRS deben ser dosificados para ocupar una fracción sustancial del SERT, quizá del 80 o 90% de sus aportadores, para poder ser antidepresivos eficaces. Cuando la mayoría de los IRSN son administrados en dosis que ocupan un 80-90% del SER, son ocupados sustancialmente menos NET, ¿vale? Pues, sin embargo, hay evidencia de ambas acciones terapéuticas y efectos secundarios, mediados por el NET, y estos agentes con tan solo un 50% de ocupación del NET. Tienen demasiada ocupación del transportador de dopamina. Voy a poner esto acá. Que no atinaba. Venga, está enchufado. Cuando el 50% o más del transportador de dopamina es ocupado rápidamente y brevemente, esto puede llevar a acciones clínicas no deseadas, como euforia, exceso de mecanismos de refuerzo, como el abuso de cocaína. Cuando el 50% o más del transporte de dopamina son ocupados lentamente y de forma más permanente, los estimulantes actúan menos como drogas de abuso y son más útiles para el TDAH. El punto a considerar aquí es si un nivel más bajo de inicio y una ocupación más prolongada de los TDAH es la solución ideal para que este mecanismo sea útil como antidepresivo. Es decir, que un nivel más bajo de dopamina, de transportador de dopamina, es ideal, ¿vale? Para que sea útil. El bupropión ha demostrado ser efectivo para el tratamiento de la adicción a la nicotina, lo cual es consistente en la posibilidad de que la ocupación del TDA en el estriado y en el núcleo accumbens sea suficiente para mitigar el craving, que es la ansiedad por abstinencia, pero no para provocar abuso. Quizás eso es también como el bupropión trabaja en la depresión, combinándose con igual acción en los NET, ¿vale? Entonces, resumen del bupropión. Tiene metabolitos activos, que es la radafaxina, es efectivo en la nicotina, mejora el efecto positivo reducido, es activador y no produce disfunción sexual, ¿vale?
Os hacéis vuestro cuadrito. Nos vamos al siguiente. Inhibidores selectivos de recaptación de norepinefrina, IRN, ¿vale? En Europa tenemos la reboxetina, que es que en Estados Unidos algunos estudios sugieren una eficacia inconsistente en la depresión mayor con la posibilidad de menor eficacia que los ISRN, no para la ansiedad, ¿vale? Y en Estados Unidos tienen la atomoxetina, que aumenta la dopamina y la norepinefrina. TDAH y no ansiedad, no para la ansiedad. Ambos compuestos son inhibidores selectivos de la recaptación de la norepinefrina que carecen de las otras propiedades de unión de los tricíclicos. Los tricíclicos no son realmente selectivos, dado que todavía bloquean muchos otros receptores. Como ya sabemos, la inhibición NET no solo eleva la norepinefrina, vale, de forma difusa a lo largo de todas las proyecciones de norepinefrina, sino también los niveles de dopamina en el córtex prefrontal. En cuanto a los inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina, hay dudas acerca de si la inhibición NET sola tiene el mismo perfil que cuando va simultáneamente junto a los de inhibición SERT, como cuando se administra un IRSN o un IRN junto a un ISRS. Algo que puede ser diferente es que los inhibidores selectivos NET se administran a dosis que producen una mayor proporción de ocupación NET próxima a saturación. Este alto grado de ocupación puede ser necesario para la óptima eficacia, tanto en la depresión como en el TDAH, si no hay simultáneamente inhibición SERT o TDA con la que sumarse o establecer sinergia. Un hecho interesante es que altos niveles de inhibición selectiva NET, aunque a menudo son activadores, puede también ser sedantes en algunos pacientes. Hay un nuevo inhibidor selectivo del NET, a veces denominado NERI, que es la edivoxetina, que está en estudio, ¿vale? Está en fase de ensayo como agente de refuerzo para los ISR en depresión. La agomelatina. En pacientes con depresión, el ritmo circadiano suele estar desfasado, lo que significa que debido a que la vigilia no es estimulada por la mañana, estos pacientes tienden a dormir más tarde y tienen problemas para dormirse por la noche. El grado de este desfase depende de la gravedad de la depresión, que además provoca también irregularidades en el ciclo de temperatura corporal, en la secreción de cortisol y melatonina, y reducción en el BDNF y la neurogénesis. Es decir, la depresión es una enfermedad circadiana que se debe a una ruptura del reloj circadiano. Mecanismos farmacológicos específicos, concretamente acciones melatoninérgicas combinadas con monoaminérgicas, que pueden resincronizar los ritmos circadianos en la depresión, esencialmente arreglando el reloj circadiano y ejerciendo así un efecto antidepresivo. Recuerdo una vez que fui a una psicóloga que me aconsejaba mucho el tema de despertarme una hora siempre, ¿no? Que no fuese ni muy temprano ni muy tarde para ir acostumbrando como a ese reloj circadiano, ahora lo entiendo todo, y hacerme como una rutina, ¿no? Me obligara a despertarme a esa hora, ¿no? Que bueno, que no me ponía que fuese a las 8 de la mañana, pero me ponía que fuese, por ejemplo, pues a las 10 de la mañana, ¿no? Y tenía que hacer mi cama, desayunar, etcétera. Como las cosas típicas de que tu reloj se vaya amoldando, tu vida se vaya amoldando a lo que es normal, ¿no? La agomelatina, fuera de Estados Unidos, es un antidepresivo con acciones agonistas y antagonistas. Agonistas sobre los receptores de melatonina 1 y melatonina 2 y antagonistas sobre los receptores 5-HT2C y 5-HT2B. La agomelatina, mediante la estimulación de receptores de melatonina en el núcleo supraclasmático simultaneando el bloqueo de los receptores 5-HT2C, también parece resincronizar el ritmo circadiano, invierte el desfase de la depresión y ejerce así un efecto antidepresivo. El desfase observado en la depresión podría estar relacionado con el hecho de que incluso en la oscuridad parece haber falta de producción de melatonina en el cerebro de los pacientes con depresión. La agomelatina, que actúa como agonista en los receptores de melatonina 1 y 2, puede resincronizar los ritmos circadianos al actuar como sustituto de melatonina.
Así, incluso en ausencia de producción de melatonina en la glándula pineal, la gomelatina se une a los receptores 1 de melatonina 1 y 2 en el núcleo supraquiasmático para restablecer los ritmos circadianos. Además, mediante el bloqueo de receptores 5-HT2C en el ATC y LC, la gomelatina fomenta la liberación de la dopamina y norepinefrina en el córtex prefrontal. Las acciones melatoninérgicas no son suficientes para este efecto antidepresivo, ya que la propia melatonina y los agonistas de los receptores serotoninérgicos selectivos melatoninérgicos de melatonina 1 y 2 no tienen una acción antidepresiva demostrada. Se ha demostrado que el antagonismo 5-HT2C interactúa en el agonismo de melatonina 1 y 2, afectando a la secreción de melatonina por la glándula pineal. La combinación de antagonismo 2C más agonismo M1 y B2 crea numerosos efectos biológicos como reforzamiento de neurogénesis y BDNF, restablecimiento de fases de sueño, vigilia, oscuridad, luz, disminución de la liberación de glutamato inducida por el estrés, regulación de las cascadas de transducción de señal de aguas abajo y los genes de reloj. ¿Qué son los genes de reloj? Hay numerosos genes que operan de manera circadiana, sensibles a los ritmos de luz-oscuridad, a los que se les llama genes del reloj. Resincronización de ritmos circadianos o acciones antidepresivas. Vale, 21 minutos. Nos da tiempo a hacer... Sí, lo vamos a ver. Ven. Acciones alfa-2 y antagonistas y mirtazapina. El antagonismo alfa-2, A2, es otra forma de reforzar la liberación de monoaminas y ejercer una acción antidepresiva. Primer mecanismo para liberar serotonina tras administrar un antagonista A2. Recordemos que la norepinefrina desactiva su propia liberación al interactuar con autorreceptores A2 presinápticos en las neuronas noradrenérgicas. Por tanto, cuando se administra un antagonista A2, la norepinefrina no puede seguir apagando su propia liberación y por tanto se desinhiben las neuronas noradrenérgicas de sus terminales axónicos, como los del RAFE y el córtex. Si queréis entenderlo mejor, lo tenéis en esas páginas, ¿vale? Recordemos también que la norepinefrina desactiva la liberación de serotonina, interactuando con los heterorreceptores A2 presinápticos sobre las neuronas serotoninérgicas. Los antagonistas alfa-A2 bloquean la desactivación de la liberación de serotonina por parte de la norepinefrina. Por tanto, las neuronas serotoninérgicas quedan desinhibidas y se refuerza la liberación de serotonina. Lo tenéis en esa página si lo queréis entender mejor. Segundo mecanismo, que es más importante incluso. Recordemos que las neuronas noradrenérgicas del locus coeruleus inervan los cuerpos celulares de las neuronas serotoninérgicas del RAFE mesencefálico y estimulan la liberación de serotonina desde los terminales axónicos serotoninérgicas vía el receptor posináptico A1. Así, cuando la señal noradrenérgica es desinhibida en la vía noradrenérgica que va al RAFE, se incrementará la liberación de norepinefrina en esa zona, estimulando los receptores A1 y provocando más liberación de serotonina, como en la figura 4.4b, para que lo veáis en el libro, ¿vale? Eso sería equivalente a apretar el acelerador de serotonina. De esta forma, los antagonistas alfa-2 pueden tanto cortar el cable de freno como apretar el acelerador de la liberación de serotonina. El bloqueo de los receptores de monoaminas y el antagonismo alfa-2 son sinérgicos, por lo que bloqueándolos de forma simultánea se obtiene una señal desinhibitoria sobre estos dos neurotransmisores más potente que si solo se bloquease uno de los mecanismos. Por esta razón, el antagonismo A2 mirtazapina es, a menudo, combinado con IRSN para tratar pacientes que no respondan a un IRSN solo. Esta combinación a veces se llama combustible para cohetes de California porque tiene una acción antidepresiva muy potente. Aunque no hay antagonistas A2 disponibles como antidepresivos, sí hay varios fármacos con propiedades A2 prominentes, incluyendo la mirtazapina, la miaserina y algunos antipsicóticos atípicos que se vieron en el tema 5.
La mirtazapina aumenta noradrenalina y serotonina. Su acción terapéutica es principal es el antagonismo alfa 2. También bloquea tres receptores de serotonina 5-HT2A, 5-HT2C y 5-HT3 y los de histamina H1. La niacinamida es también un NSAA y tiene un perfil de unión similar a la mirtazapina, con la única diferencia de tener efectos adicionales a los receptores alfa 1. Es decir, tanto la mirtazapina como la niacinamida sedan y tienen un aumento de peso en las dos, ¿vale? Para que lo sepáis por si lo preguntan. Y nos vamos a la última parte y terminamos este vídeo ya. Acción prolongada 5-HT3. Los receptores 5-HT3 se localizan en la zona de activación quimiorreceptora del tallo cerebral. Cuando se estimula, hay náusea y hay vómito. En el tracto gastrointestinal, cuando se estimula, hay náusea, vómito y diarrea y motilidad intestinal. El bloqueo de estos receptores puede proteger contra efectos secundarios gastrointestinales inducidos por la serotonina, que puede acompañar agentes que aumentan la liberación de serotonina. Los receptores 5-HT3 en el cerebro también regulan la liberación de diversos neurotransmisores, especialmente norepinefrina y acetilcolina. Y si lo queréis entender mejor, pues lo tenemos en la página 323 en el cuadro 746, ¿vale? Yo lo voy a dejar aquí y lo que nos queda, que es los inhibidores de la recaptación del agonismo de la serotonina, el MAO-B, MAO-A y MAO, y los tricíclicos y como elegir un antidepresivo para el próximo vídeo. ¿Vale? Lo dejamos aquí.